Bueno, nosotras somos estudiantes del Colegio Malvina Rosa Quiroga, quinto año, turno tarde. Y durante el mes de octubre de 2025 estuvimos trabajando un documental que llamamos Historia de mi barrio. La idea era conocer más sobre las personas que viven cerca nuestro y descubrir cómo fue cambiando el barrio con el paso del tiempo. En mi grupo, Tiago Barrera y Martín Oliva entrevistaron a Rafael Chacho Molina, un vecino que vivió toda su vida en el barrio Residencial América. Chacho, que hoy tiene 95 años, nos contó un montón de cosas interesantes. Cómo eran las calles cuando era chico, los juegos de antes, los vecinos que ya no están y todo lo que fue cambiando con los años. Mientras hacíamos este trabajo, aprendimos a mirar el barrio con otros ojos. Nos dimos cuenta de que cada persona tiene una historia que forma parte de lo que somos como comunidad. Fue una experiencia muy linda porque además de aprender sobre historia, conocimos más sobre nuestras raíces y sobre el lugar donde crecimos. Chacho, preséntese con el nombre. Diga su nombre y su edad. Rafael Molina, tengo 94 años. ¿Desde cuándo vive acá en el barrio, en Residencial América? De 1956. ¿Siempre en la misma casa? ¿Siempre en la misma casa? Siempre estuve acá, fui haciendo de a poco. Una parte hizo el banco, otra parte hicimos mi familia, fuimos de a poco a través de muchos años, lo fuimos haciendo de a poco, de a poco, de a poco. Como hizo muchos vecinos del barrio, no soy el único. Muchísimos barrios, inclusive Ampliación América está también hecha así. Era un barrio muy humilde y a ver el barrio que es hoy en día, a través de 6 o 7 décadas, los primeros dueños pusieron todo. ¿Esto era un plan del peronismo? En ese momento estaba el gobierno peronista cuando salieron los créditos por intermedio del banco hipotecario. Política más, política menos. Nosotros éramos muy jóvenes, no entendíamos. Entendíamos que el banco de préstamo daba los préstamos a través de los sindicatos para diferentes gremios que contrataban las empresas que iban a levantar las casas en la categoría de acuerdo a lo que ganaba. Yo en aquel tiempo era muy joven, tenía 22 años. Y los sueldos en aquel tiempo para la gente que desempeñaba el oficio mío eran regulares, no eran malos. Era una política que favorecía, política aparte, favorecía a la gente trabajadora. Eran planes sociales que se pagaban a 40 años con un interés bancario cero, que a la final fue un gran negocio para nosotros porque en la letra chica no figuraba aquella palabra que hoy es tan común y famosa, la inflación. No estaba, o si estaba, era así. ¿Cuál es el motivo por cual vino al barrio? ¿Por qué vino al barrio? Prácticamente estábamos en situación de calle, porque al quedar viuda mi madre con 2 chicos y ser del campo, nosotros éramos el campesino. Había habido mucho, pero no lo supieron manejar los antepasados y fueron de a poco mal vendiendo. Y bueno, mi madre al quedar viuda joven todavía se vino a Córdoba y consiguió un trabajo
y donde nos permitieron primero tomarla con mi hermana, que era así, y después a los 8 años, o sea, 2 años después, le permitieron que yo también fuera ahí. Ahí estuve en esa casa de los 8 años hasta los 20. Ahí me crié, ahí pasé digamos, la adolescencia y parte de la niñez. Y bueno, cuando vino la oportunidad de poder sacar, yo ya trabajaba en una fábrica de ropa y reunía las condiciones. Mi mamá tenía todas las condiciones para pedir el crédito a nombre de ella, pero no pudo ser porque no tenía descuentos sociales. En aquellos años en el campo, si así el pan se vendía y no pagaba, pero no había descuento social. Era de esa forma el estilo, casi el 80%. Así que al venir a Córdoba, pasó el tiempo, como le dije, y yo tenía lo que pedí el banco, los 22 años. En aquel tiempo era mayor de edad a los 22. Tenía los 22 cumplidos recién. Tenía todo lo que me pedía el banco, 4 años de aporte de jubilación, que la empresa era una empresa en aquel tiempo grande. Aún están los edificios en Avión y Lima. Pude entrar yo con mi nombre y el crédito me lo pusieron a mi nombre. Si no hubiera sido para mi madre, porque querían hacerle como un homenaje por los años de trabajo que había tenido en el campo, haciendo pan y tareas propias del campo. Campos que eran muy grandes, medianas tenían que haber sido, pero mal manejados. Faltaba acá y faltaba. Y tal vez los años difíciles, los antepasados nuestros, fueron vendiendo, y bueno, y quedaron pobres. La gente que vivía en el barrio hizo progresar al barrio a pesar de los problemas económicos. Sí, costó mucho sacrificio. Fuimos una generación que amaba el trabajo, muy responsable. También había otra que no lo era y muchas veces, ya sea por diferentes razones, transfirió la casa o la vendió o la más vendió para irse más adelante, pensando que el progreso que ya llegaba a este barrio, gente trabajadora pero muy luchadora, y acá 15, 20 cuadras no iba a llegar el progreso. Se equivocaron porque una vez que hicieron las obras que faltaban, alumbrado público, las veredas, el asfalto, una vez hecho acá, la empresa que lo hacía, que no tenía nada que ver con la empresa que había costeado parte de la construcción de las casas, era una empresa alemana y se fue para los otros barrios y ahí también llegó lo que ella estaba acá. Así que hay mucha gente que se perdió en la nada porque mal vendió, porque no podía pagar, porque no quería o no podía. Generalmente es familia un poco numerosa, hay que tener en cuenta que la mayoría de los propietarios acá era gente que recién formaba la familia, o sea que eran todos gente joven con hijos chicos, costaba criarlo, educarlo, vestirlo, darle de comer. Y el trabajo era ahí, pero había trabajo. Salía de acá y podía ir a otro lado. Y el que tenía un oficio le era más fácil encontrar trabajo. ¿Cómo era la vida de los vecinos? Claro, ¿en qué trabajaban? Los vecinos que trabajaban en el barrio, ¿cómo era la vida de ellos? ¿En qué estaban trabajando en ese momento?
Y era una vida sacrificada, se quiere, porque el barrio se estaba formando. No teníamos siquiera un almacén, digamos, bien puesto con todo. Vino tiempo después, pocos años, negocios se fueron poniendo de a poco, de a poco, de a poco, a medida que el barrio crecía. Y la vida de los vecinos, la mayoría era familiar. Y también los más jóvenes teníamos lugar donde ir y a veces se los iba a la mano. A veces, porque no daba tampoco, la plata no alcanzaba para diversiones y para edificar las comodidades que el banco no nos había dado. Por la razón que le dije recién, porque había planes de vivienda, mejor vivienda para el que ganaba más. El que ganaba menos, en mi caso me tocó la más modesta. Teniendo en cuenta la idea, también se tenía posiblemente en cuenta, estoy hablando del crédito que dio el banco hipotecario. Así que pagábamos dos créditos, el del banco hipotecario y años después a la empresa que vino y hizo la vereda, el asfalto y el alumbrado público, tuvimos que sacar otro crédito en la misma empresa que nos dio, que hizo esas obras viales públicas afuera. O sea, la que estamos viendo todavía. Acá está el asfalto, la vereda muy vieja y el alumbrado público. Eso lo tuvimos que pagar, aparte del crédito que sacamos en el banco hipotecario, que era, como le dije, 40 años. La inflación que vino a medida que pasó el tiempo hizo que los plazos los pudiéramos cortar, haciendo el que pudo y lo vio un buen negocio, digamos así, porque no había reajuste en los contratos, no estaba la palabrita de la inflación, no había inflación en aquellos años y si había una cosa chiquita. Entonces, la plata de 20 años atrás a la plata de atrás, se da cuenta, era nada, así que saca. Y ya para ese tiempo yo ya me había casado, me dio la plata, toma y anda a pagar. Al contado los otros 20 años que debía. Como yo. Suena un timbre, corre gente, todos hablan. Este barrio se formó con préstamos del banco a diferentes gremios. Acá era de la alimentación. Allá dentro del barrio quedan 3 o 4 casitas de principio del 50 de gremio ferroviario. O sea, se hicieron por diferentes gremios. A lo mejor la misma empresa agarraba y hacía contratos mediante el banco que controlaba a medida que se iba haciendo la plata para que esa empresa fuera haciendo. Se terminaba o se iba a terminar la plata, venían los inspectores del banco, investigaban y a él recién, si correspondía, daban la autorización al banco de préstamos para que la empresa pudiera llegar a la plata y pudiera continuar haciendo la vivienda. Nosotros no vimos un peso jamás, nunca. Fue entre la empresa, el sindicato y el banco. Nosotros lo que fuimos mensualmente devolvimos como un alquiler es el préstamo, que pasó los 20 años, ya le conté, quedó prácticamente en nada, porque vinieron años con una inflación muy grande. El arbolito que era así, se había hecho grande. ¿Recuerda algún hecho importante o curioso que haya pasado en el barrio? Bueno, para nosotros
o para la mayoría que era gente trabajadora y muy luchadora, a medida que iban apareciendo las obras públicas como la vereda, que costó muchísimo, sobre todo en las esquinas, son 10 por 25, para poner los mosaicos, el asfalto, la luz. Eran logros que nos gustaban mucho. A la mayoría que le costó tanto como a mí, y a ser gente muy trabajadora y muy cuidadosa de la familia también. Y los hechos que repercutieron fueron en su mayoría hechos políticos. Hubo revoluciones, se cambiaron los presidentes en varias oportunidades. Desgraciadamente, al paso del tiempo, hubo un enfrentamiento entre los argentinos, que Dios quiera que nunca más pase. Usted sabe de qué estoy hablando. Sí, sí. Que nunca más pase, porque fueron años muy peligrosos, de mucho peligro, no había garantías. Que guardan en el morral. Pasó en parte, avanzó el tiempo y vino el tema Malvinas. Ese tema es un tema tan delicado que para hablar hay que hablar con mucho cuidado, porque los derechos que tenemos nosotros se remontan, usted lo sabe mejor que yo, por la historia, usted, un hombre de estudio, están cerca de los 200 años. Y se tomó eso, estuvieron ahí los argentinos como un mes, pero un país como el nuestro no estaba preparado para hacerle frente a semejante país como es la Gran Bretaña. Fue un salto al vacío. Viste, lo que estaba hablando es lo que vimos en la última clase, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Ese periodo, justamente por eso te hace señas. No obstante, no obstante la aviación, causó admiración, porque conozco máquinas, aviones que tenían 25 o 30 años, hicieron maravillas y recibieron felicitaciones de muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de algunos países europeos. La admiración por el comportamiento y el heroísmo que habían tenido la aviación argentina. El ejército no estaba preparado porque eran todos muy jovencitos. Ese fue como un salto al vacío, para que no ocurra más de exponer. ¿La bici era el transporte el que más se usaba en ese tiempo? Se usaba mucho, había mucho, en este sector había mucho ómnibus, bicicleta, hay moto, no, muy pocas, casi nada. Yo he tenido la suerte de tener una buena máquina. ¿Cuál? Pero se usaba mucho el transporte público. ¿Usted qué transporte tenía? Ómnibus. Ah. Voy a poner el lindo, vale. A ver. También lo usamos
pero el día de lluvia, de mucho calor o de mucho frío, salíamos corriendo a tomarlo en diferentes lugares del Indiana porque la gente así esperaba para poder tomarlo. O sea, superaba la cantidad de gente para la cantidad de transporte que había. Y a veces teníamos que ir a tomar hasta a Mariano Max. Salíamos corriendo, teníamos 25 años, con algunos vecinos que también eran jóvenes. Y de alguna forma los demás se arreglaban, porque en aquellos años el que tenía la suerte de trabajar era 4, salía y volvía entre las 2:30. Así que venía, comía, y algunos descansaban y que podía tener tiempo. Y había que volver a salir corriendo. No estaba implantado todavía, acá en Córdoba al menos, las 8 horas corridas, que costó un poco que nos entrara, de a poco. Bueno, hoy en día 4 y 4 no se hace más, hace muchísimos años se hace. Sí, a ver, estaba el tranvía, pero el tranvía estaba de acá 12, 15 cuadras, 7. Para aquellos años que teníamos 12, 15 cuadras, no era mucho lugar, no era mucha distancia, pero a veces también costaba y no venía. El más seguro al mediodía era el ómnibus. Salieron los ómnibus que fueron una belleza. Los que vinieron a través del tiempo, como el Leyland, el Max, de la Cata. vino otro sistema de ómnibus. No fue más el colectivo donde íbamos todos compartíamos gente que trabajaba en diferentes oficios con sus diferentes cargas y olores, perfume. Se usaba para disimular. Esos colectivos se llamaban. Quedaron hasta hace no tantos años y salieron los más y los Leyland. No se podía creer. Llegan alas que van al mar. Llegan mares que se guardan en el morral de soledad. Creo que eran de procedencia inglesa posiblemente. Eran hermosos, no alcanzaba, pero de alguna forma los arreglaban. Acá en este barrio también había mucha gente que, generación más adelante, empezó a trabajar en la Caixa. Entonces también se agregaba en el camino a la mañana tempranito para ir y tomar los ómnibus de la Plaza del Martín que lo iban a llevar a la fábrica. Mucha gente que trabajó acá en Caixa. Y todos buscamos entrar ahí, pero para entrar había que conocer los secretos, estar vinculado. Colectivo 116. Era el colectivo local que terminaba acá en el barrio. Y tenía la final donde vive ella, la casa, y al final a la derecha, unos 4 o 5 cuadras, esa calle. Jamaica. Jamaica. Ahí tenía la parada del 116, sí, el querido 116, porque era un ómnibus que tenía acá, local. No tenía mucha unidad, pero nos ayudaba muchísimo los que estábamos acá. Muchísimo, 116, es inolvidable. Se iban todos a tomar los primeros paradas. El canal que estaba ahí en Jamaica, el canal de riego. ¿Usted se acuerda? Sí, yo Cuéntele. en aquel tiempo los domingos
a la mañana, sacaba la perla que tenía y salíamos a correr. En la escuela. Nos mojamos los pies y corría el agua porque tenía cruces y a veces levantaba y corría el agua y llegaba posiblemente a las quintas de Vía Corina y un poquito más allá que todavía existía ese riego. Sí, a veces nos mojábamos los pies, salía con la perra y corríamos para lo que iba a ser los otros barrios que vinieron años después, como Ayacucho, como Centroamérica. No existían, eran chacras o baldíos grandísimos. ¿Usted se metía a bañarse ahí? No, en mi caso no. No, porque no era un canal angosto. La gente no tenía esa costumbre. En mi caso nuestro, al principio el agua de acá hubo problemas y tuvimos que acallar agua con balde y la gente que estaba un poco más humilde, más modesta y no le alcanzaba una vez que tenía la plata para conectarse y llegar a la otra que tenía que ir a la planta, que ahora todavía está clausurada la planta ahí hace muchísimos años, acá a 3 cuadras. Tanque. Con los baldes buscábamos agua. Y lo que teníamos suerte de haber podido a través del tiempo haberlos conectado, a veces con una goma dábamos al vecino agua para que no le fuera tan pesado, porque generalmente yo tenía una vecina que tenía 4 hijos, 2 o 6, ella era una familia grande y no había tiempo o no alcanzaba la cantidad de agua que recibían, así que nos repartimos. Era solidario los primeros años la gente. A medida que pasó el tiempo, la gente se fue cerrando. Vinieron cambios de a poco. Ya no fue una cosa abierta. Ya no dejamos más la puerta abierta. Ya mi mamá no salió a tomar mate en la vereda. Ya tuvimos un cuadro, fue cambiando. No es que haya sido mejor ni peor, fue diferente. Por razones que no puedo explicar, las cosas fueron cambiando. Y no solamente en la Argentina, sino creo que en el mundo, fueron entrando otras costumbres y las generaciones nuevas que vinieron con todo respeto por la gente joven, ya no fue igual, ya fue de otra forma, porque habían recibido muchas cosas. Y aún hoy está eso en plena vigencia. Estoy en la casa del abuelo, del bisabuelo, porque hacer obra pública, edificar hoy en día, para un joven, es posible, a no ser que se saque la lotería. Cuando era chico. ¿Qué siente cuando mira el barrio hoy y lo compara con el de su infancia? O sea, cuando usted era chico. Siento orgullo, mucho orgullo, porque aquella generación que me tocó por suerte, fue una generación muy trabajadora. No vinieron la herencia, porque estábamos creando algo. Y ya le dije, no es que haya sido mejor antes, y ni ahora, ni que los jóvenes de antes hayan sido mejor que los de ahora. No, eran diferentes, porque la época era diferente. Y usted sabe perfectamente como joven el castigo que recibe es tremendo. Y no hay cómo combatirlo porque algunas economías, usted lo sabe porque lo estudia, viven de eso. Y no está en la Argentina, está en el mundo. No hay solución. No sé cuál será. Pero siento orgullo cuando veo el barrio por lo que se hizo
y por el mantenimiento que tiene y por el orden que tiene todavía, porque es un barrio que dentro de lo difícil que está la situación, es un barrio ordenado. Sí, estaba en ese tiempo. La sociedad Belgrano, en la sociedad Belgrano, ¿usted iba al baile? Sí, he ido al baile para lo que nosotros consideramos, no sé si es acertado, de los 16 a los 22 años, que creo que es la mejor parte de la vida de la juventud. De los 16 años a los 22, sí, fuimos al baile, sí, no era tan difícil y sobre todo había festejos como el carnaval, que era un festejo popular, pero muy popular, los grandes bailes de Córdoba, en diferentes clubes y en clubes chicos, había muchos clubes chiquitos, había casos en el que en una manzana había hasta 2 pistas de baile y a veces se improvisaba en casas familiares, en el patio, la gente de ahí, una fiesta, una reunión, un baile, se le decía asalto, hoy en día asalto es otra cosa, se le decía vamos al asalto a tal lugar. Por ejemplo, vamos a la casa de Natalia porque ha hecho un asalto y vamos a divertir un rato. Hoy día las palabras han cambiado de significado y hay muchas palabras que nosotros no las vamos a entender nunca, ni queremos, porque están en su mayoría del inglés, del diminutivo y algunas degeneradas. Cambiar, quiero decir, por los grandes programas de televisión que hay, sobre todo de Buenos Aires. Entonces cuesta comunicarse con los jóvenes, porque yo le estoy diciendo una cosa y a lo mejor está entendiendo otra, porque las palabras que estoy usando no son correctas, o si se usan, tienen otro sentido, que a veces es bueno. ¿Qué se acuerda de las plazas de las carretas? Bueno, la Plaza de las Carretas, una de las plazas de las Carretas, entiendo que en Córdoba ha habido varias, pero la que estaba allá, cuando Juan era chico, mi hijo, no sabía iba a jugar. Desde hace muchos años, acá en varios talleres, está una escuela. Cuando yo la conocí, ya la Plaza de las Carretas se la conocía por el nombre. Ya estaba todo motorizado. Las carretas ya eran unos recuerdos, las que traían de diferentes lugares y hacían como un mercado popular. Esa generación del 30 y del 20 yo no me cansé de ella. Suena un timbre, corre gente, todos hablan, tensa espera. Pero te contaron. Recuerdo el lugar, porque fui muchas veces con mi hijo que era chiquito, él no se acuerda, a jugar, jugamos a la bolita, tal vez pateábamos alguna pelota en esa Plaza de la Carreta, porque ha habido otra en el centro, inclusive, donde está el Mercado Norte, ahí había en la década del 20, dice el frontispicio, dice 1927, antes estaba en el otro. Es imposible. Vuelan tizas y mentes derritiéndose en el celular. Pizarra gastada de tanto mostrar, gente cansada de tanto imitarse. Llegan alas que van al mar. Llegan. Chacha.
Ahí va con- De los baños públicos, ¿se acuerda? Y de la avenida Alén, cuando era todo piedra, Cuando era todo piedra. cuando eran todas piedras. Me acuerdo de los baños públicos porque yo lo alcancé a usar el que estaba en Leandro Alem. Los sábados. Todavía éramos muy jóvenes y no vivíamos acá. Nosotros nos fuimos y donde los crió mi madre. Y yo con 20 años creí que podía hacerle frente a la vida. Y no era así. Ahí teníamos comida y una piecita de madera. Estamos hablando de los criamos. Cuando nos fuimos de ahí y alquilamos una piecita, 2 piecitas que encontramos en el diario, se ofertaba. Siempre me gustó leer mucho a mí. Y nos fuimos ahí. Para un chico de 20 años que no tenía experiencia, no le fue bien. Pasamos mucha necesidad hasta que pudimos conseguir el crédito que unos años después nos vinimos acá. Siguieron los problemas, pero ya era... Suena un timbre, corre gente, nadie habla, tensa, espera. Nadie quiere, muchos mientes, muy sensibles en aulas imposibles. Vuelan tizas y mentes derritiéndose en el celular. Pizarra gastada de tanto mostrar, gente cansada de tanto esperarse. Otro tipo de problema. Y los baños públicos, ¿qué le puedo decir? Los sábados era en invierno con agua caliente. Ahí en el Rafael Núñez creo que. Sí, Rafael Núñez. Claro, en casi esquina Augusto López, creo. Sí. Sí, fui muchas veces, con un compañero de trabajo que era un poco mayor que yo, bastante, y tenía experiencia en la vida. Y él me llevó ahí, viviendo yo en San Martín, como le dije, los veo muy en el centro, a Barrio San Martín, que no es Barrio San Martín, Centeno, Centenario, un barrio chiquito que está a un costado del puente de Avellaneda. Y ahí nos venimos caminando a bañarnos una vez a la semana, los días sábados, en invierno con agua tibia o caliente. Llevamos la toalla y el jaboncito, porque donde vivíamos seguramente que no había agua caliente, era un lujo. Había agua, pero agua fría. Se puede ser en verano, pero en invierno no. ¿Cómo se lo arreglaba mi hermano y mi mamá? Fue entonces, seguro, porque otros no tenían. O calentaban agua y se ayudaban uno con otro, en palangana, en algún recipiente. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de este barrio? Es difícil responder. Hemos tenido muchos logros. Pero el recuerdo es como dije hace un rato. Séptimo orgullo, lo poco que quedamos vivos de mi edad, de haber podido llevar el barrio adelante y hacerlo progresar y poder mantenerlo, generalmente los descendientes o gente particular, porque muchas casas acá se vendieron, los dueños se fueron o partieron para siempre y los descendientes buscaron la única solución que encontraron, que era vender y repartir
la plata entre los herederos. Como está cobrando la actualidad, cuando son muchos, la gente no tiene mucho interés tampoco, algunos, en ser propietario, porque hay que obrar con mucha responsabilidad. Entre el pago de impuestos, el mantenimiento, la luz, el gas. Cuéntele, ¿a qué cine iba? ¿A qué cine? Sí. Y los bares, en la avenida, ahí en Bulnes, yendo por Lleno Galeote, cuando pasa la vía, si usted levanta la vista a la izquierda arriba, dice Cine Avenida. Sí. Es un depósito, pero arriba quedó como un récord, dice Cine Avenida, dice, ahí está. Siempre que pasa, a veces me llevan los chicos al centro a hacer un trámite. Y lo veo, porque vine muchas veces, señor. Que guardan en el morral. No, porque no daba ya la década del 50 trae un cambio. Lo que se vivió en el 30 y el 40 y ya se iba, ya se había ido. El principio de este barrio que se empezó a edificar allá por el 53, 54. Se hacía acá la tortilla, el pan, mi madre era maestra en eso. Hace un ratito y todo y aparecían los corderitos, las tortillas criollas. Nunca más las vimos. El queso de pasta. O sea, las comidas criollas se hacían mucho, buscando seguramente el ahorro porque... En un rastrojero. Sí, anduvo. Deme gringo de acá a la vuelta, que le decíamos cariñosamente. Andaba primeramente con la jardinera tirada por caballo. Le vino una suerte extra. Se ve que sacó rastrojero. Él le partía la leche en el rastrojero. El pariente de mi señora, que vive a 2 cuadras, vivía, Aguilar, vendía carbón él. El trabajador, un hombre súper trabajador y apretado. Acá trajo muchos años, ya encaminó yo por otros lados, los tubos de gas de 45 kilos tenía 2 tubos. Ya cuando me casé, mi señora tenía las manos, largaba cuando había que largar. Tenía el secreto. Porque mucha gente tiene la plata, la ahorra, va a hacer sacrificio, pero la malgasta. Si altera, enseguida no, tratamos de aprovechar. ¿Cómo fue el cambio del barrio cuando apareció la tecnología? Fantástico. ¿Cómo ha sido? Pasamos de ir al cine, tomar el ómnibus, bajarse, sacar la entrada, hacer cola para entrar. Y de pronto aparecieron todas estas maravillas que llegaba a su casa, aprieta un botón y aparece una imagen en el televisor. A medida que se fue corriendo, a veces yo estoy viendo televisión y pienso en eso y no lo puedo creer. Que yo llegue a mi casa, apriete un botón y saque la imagen y pueda ver una película, puede ver noticias
Me dicen que lo que pasa en otros países tienen diferentes calidades, tiene para elegir. No hablemos del cajero automático. Entra una tarjeta, aprieta y sale plata. En aquellos años se hacía eso, decía, está demente. No hay te van a volar, se adelantan. Cuando nosotros nos decían que en Barrio América iba a haber cloaca, le decimos, está loco, está demente. ¿Cómo hay cloaca en un barrio como ese? Y nos dieron para elegir. Y elegimos las cloacas. Muchos años después, muchos, pero vino de a poco. Hasta hace algunos años todavía se están haciendo las obras por ahí por la entrada del barrio. Y quedaron de antes. Algunos, no todos. Estoy diciendo cosas que ustedes no ven todos los días, en la actualidad. Y yo lo veo, pero miro, yo no puedo hacer nada, porque yo ya estoy en vida una muerte. Adelante para mí no hay nada, porque yo ya cumplí mi función. ¿Está claro? Como yo, acá en el barrio, cientos y cientos de personas igual. Por eso el barrio se agrandó y se hizo un lindo barrio. Para mí es uno de los mejores barrios de Córdoba. Conozco poco los barrios nuevos que están al norte y algunos al sur, pero este es un muy buen barrio.